Bueno, ahora yo voy a hablar un poco de enredamiento entre partículas indistinguibles, particularmente fermiones. Y voy a hablar de un trabajo que hicimos hace un par o 3 años atrás, en colaboración precisamente con Ana, con gente también que, bueno, en aquel momento estaba en Río, gente también de Argentina, con Ángel Plastino, y bueno, Claudia Sander de Sudáfrica y Alex que estaba en Brasil entonces. Y bueno, para introducir, recuerdo, simplemente todos ya lo saben, el enredamiento pues es una manifestación paradigmática de los sistemas cuánticos compuestos y además de 20 años para acá pues es considerado un recurso central para implementar diversas tareas en información cuántica. Básicamente, la mayoría de los estudios en torno al enredamiento se han desarrollado considerando partes, por ejemplo, sistemas que son qubits, sistemas de 2 niveles o de varios niveles, que están separados macroscópicamente. Entonces, todos reconocen a los personajes Alice y Bob, que comparten una pareja de sistemas entrelazados, y Alice está en un laboratorio que en principio pues, puede estar tan alejado como quiera del de Bob, y entonces los qubits que cada quien tiene son distinguibles porque uno está aquí y el otro está allá, y están separados macroscópicamente. Entonces, este enredamiento involucra partes distinguibles, ¿no? Cada parte está en lugares separados. Ahora, en muchas tareas de información cuántica, hay algunas que están basadas en tecnologías donde se requiere tener, por ejemplo, electrones confinados en regiones muy pequeñitas del espacio. Se usan, por ejemplo, los grados de libertad de spin del electrón, que al estar confinados en regiones pequeñitas, requieren entonces tomar en cuenta el principio de antisimetrización. Ya no son distinguibles, ya no tienen una separación espacial considerable, y entonces hay que tomar en cuenta estos efectos. Y ahí entonces tenemos que lidiar con qubits que debemos considerar como partes indistinguibles. Bueno, para avanzar en el estudio de enredamiento en esta parte de acá, de partes indistinguibles, hay que hacer un cambio en la metodología que se usa cuando se estudia enredamiento entre partes distinguibles. Entonces hay que hacer una modificación para poder caracterizar el grado de correlación cuántica o de enredamiento entre las partecitas indistinguibles. Este cambio en la metodología requiere, en primer lugar, redefinir qué es enredamiento. Entonces, ¿qué vamos a entender por enredamiento en el caso en que tengamos, por ejemplo, dos fermiones en una situación donde las vamos a considerar indistinguibles? Entonces, la definición es un primer problema. Una vez que uno define este enredamiento fermiónico, le vamos a llamar, está el problema de certificar. Si yo tengo un estado de estos dos fermiones, ¿cómo puedo saber si tiene o no tiene este enredamiento? Y yendo un poco más allá, pues ¿cómo puedo medirlo? ¿Qué medidas puedo inventar para saber qué tan enredado está el estado? Y finalmente, cuando uno ya lo puede definir, lo puede cuantificar, pues viene la parte de cómo se puede emplear, qué uso se le puede dar, en comparación, por ejemplo, con el enredamiento entre partes distinguibles. Entonces, en la primera parte de la plática, voy a hablar un poco sobre esta definición, sobre algunas medidas que existen para cuantificar este enredamiento fermiónico, y me voy a detener un poco más en la parte de cómo se emplea, específicamente en establecer una relación entre la generación de este enredamiento fermiónico con la generación de enredamiento que se llama útil o accesible. Este enredamiento útil se refiere a un enredamiento que es accesible a dos partes separadas espacialmente. En términos comunes sería el enredamiento que comparten Alice y Bob para alguna tarea, por ejemplo, de comunicación cuántica. Y la idea central del trabajo va a ser mostrar un proceso mediante el cual uno puede extraer este enredamiento accesible a dos agentes separados a partir de la generación de este enredamiento fermiónico entre las partecitas indistinguibles.
Entonces, primero vamos a la parte de definición y un poquito de cuantificación del enredamiento fermiónico, y para eso pues voy a recordar un poco la definición del enredamiento usual. Yo le llamo usual porque me refiero a partículas distinguibles, A y B. Nos vamos a limitar a estados puros. Entonces, A y B forman un sistema compuesto que está en un estado puro. Y, bueno, como todos saben, la definición de separabilidad, de no enredamiento, es que el estado de A y B se pueda factorizar de esta forma. Un estado de A, phi A, y un phi B de la partícula B. Esta condición de separabilidad es equivalente a decir que los estados reducidos del sistema A o del sistema B que obtenemos trazando parcialmente sobre el otro sistema el estado total, tienen esta estructura que es lo mismo que decir que son estados puros. Entonces, esto nos da una primera definición de enredamiento en estados puros, y es que el estado estará enredado si y solo si los estados reducidos son mezcla. Porque cuando los estados reducidos son puros, pues entonces el estado completo es un estado separable o no enredado. A partir de esta observación, uno puede utilizar medidas del grado de mezcla para determinar si el estado está enredado o no. Una medida de este grado de mezcla es la entropía lineal, que pongo acá abajo, y es una buena cantidad que nos sirve para medir el enredamiento entre A y B cuando los dos están en un estado puro, como ya dije. Esta entropía lineal tiene entonces un valor mínimo que es 0 cuando el estado es separable, y tiene un valor máximo que depende de las dimensiones de los sistemas, que corresponde al estado de máximo enredamiento entre A y B. Ahora bien, entonces uno tiene una pareja de sistemas de D niveles, lo que llamamos un QDIT, y a partir de esta entropía lineal se define la llamada concurrencia, que es esta función, que tiene un valor 0 cuando el estado es separable y tiene un valor máximo de nuevo para el estado máximamente enredado, y esta se ha considerado una medida buena de enredamiento entre estas dos partes. Entonces, hasta ahí todo bien para sistemas distinguibles. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de que A y B sean distinguibles, son, por ejemplo, dos fermiones indistinguibles? Entonces, el estado puro de estos dos fermiones, como saben, pues viven en un subespacio antisimétrico del producto de espacios de Hilbert de cada una de las partículas. Y bueno, supongamos que cada uno de los fermiones tiene D niveles accesibles. Entonces, cualquier estado puro de estos dos fermiones se puede descomponer en bloquecitos fundamentales que son determinantes de Slater. Son estos estados totalmente antisimetrizados y son pues esta superposición de estados IJ de partícula única. Entonces, IJK son cada uno de los posibles D estados de cada uno de los fermiones. Y yo puedo calcular, por ejemplo, la concurrencia, esta función que aparece aquí arriba, para este estado fermiónico. Y entonces lo que se obtiene es que me da un valor diferente de 0. ¿Por qué? Pues lo podemos entender claramente, porque este estado no es un estado factorizable, ¿sí? Entonces esta correlación de intercambio es la que se está manifestando en un valor diferente de 0 para la concurrencia. Entonces, si uno emplea esta medida de concurrencia para estados de dos fermiones, lo que está midiendo para un determinante de Slater son estas correlaciones de intercambio que son las que definen este determinante de Slater. Bueno, pero digamos, si uno parte de la idea de que el enredamiento son correlaciones que están asociadas a superposiciones coherentes de estado de mínima correlación, y eso es precisamente lo que pasa en el caso distinguible, ¿no? Si tenemos A y B distinguibles, los estados de mínima correlación, estados descorrelacionados, son estos estados producto. Y entonces, un estado enredado es aquel que es una superposición, como se muestra aquí, de estados producto, de estados de mínima correlación, de tal manera que, bueno, a su vez, el estado completo pues no se pueda descomponer como un estado descorrelacionado. Entonces, esto es básicamente la definición de enredamiento a la que estamos acostumbrados.
En el caso de fermiones, uno puede entender una definición completamente análoga. Si tenemos dos fermiones indistinguibles, entonces los estados de mínima correlación son determinantes de Slater. No, ese determinante de Slater no implica que no haya correlación entre los sistemas, pero son los de mínima correlación. No pueden estar correlacionados menos que esto y son precisamente las correlaciones de intercambio. Entonces podemos decir, en analogía con el caso de arriba, que un estado puro de dos fermiones es enredado cuando se puede escribir como una superposición de al menos dos estados de mínima correlación, dos Slater, que a su vez pues no se pueda descomponer como un solo determinante de Slater, porque este sería un estado de mínima correlación y por lo tanto sería en este caso lo que correspondería a un estado no enredado. Y precisamente esta es la definición que introdujeron varios autores hace ya casi 20 años para lo que hoy llamamos enredo fermiónico. Y entonces es aquellas correlaciones que están por encima del mínimo, y el mínimo, en este caso fermiónico, pues son las correlaciones de intercambio. Entonces vamos a decir que un estado de dos fermiones está enredado cuando es una superposición coherente de determinantes de Slater. Pensemos, por ejemplo, que tenemos el caso más sencillo, dos fermiones nada más. Si cada uno de ellos tiene una dimensión 2, puede estar nada más en dos estados. Solo hay un estado posible para el sistema compuesto, que es el determinante de Slater que está acá a la derecha. No puede estar en otro estado del sistema, y entonces, por lo tanto, para dos fermiones de dimensión 2, no existe enredamiento fermiónico porque solo está en un estado de mínima correlación. Para un caso de dimensión 3, que cada uno pueda estar en tres estados diferentes, el estado más general pues es una superposición arbitraria de estos tres posibles determinantes de Slater. Y lo que se puede ver es que este estado general siempre puede encontrar una base del espacio de Hilbert de cada una de las partículas donde lo puedo escribir como un determinante de Slater. Entonces, este estado en realidad es un Slater para esta nueva base del espacio de cada una de las partículas. Entonces, estas observaciones de acá lo que nos indican es que el sistema de dos fermiones más pequeñito que admite esta definición de enredamiento fermiónico, pues es un sistema compuesto por dos fermiones con 4 estados accesibles. Necesito tener al menos una dimensión 4 para cada uno de ellos para que pueda construir superposiciones de Slater que no sean a su vez un Slater. Bueno, una vez que ya lo definimos, entonces nos preguntamos cómo podemos, dado un estado de dos fermiones, saber cuánto enredamiento tiene. Entonces a partir de la concurrencia que ya introduje para los sistemas distinguibles, hay un paralelismo con la llamada concurrencia fermiónica que va a cuantificar este enredamiento entre los fermiones. En la columna de la izquierda está el caso distinguible, donde la concurrencia o cualquier medida de enredamiento se tiene que anular siempre que haya una base en los espacios de Hilbert donde el estado lo pueda descomponer como un estado producto. Y entonces en esta correspondencia, para el caso de los dos fermiones, queremos una medida, que es esta C sub F, la concurrencia fermiónica, que de igual forma pues se anule siempre que haya una base en donde el estado sea un único determinante de Slater. En el caso distinguible, el sistema más sencillo, más chiquito, donde existe el enredamiento, pues como saben es un sistema de 2 qubits, cuyo estado más general pues tiene esta forma, y la concurrencia que pinté antes pues adquiere una forma más sencilla. Está acá en términos de los 4 coeficientes que definen al estado, y es precisamente la concurrencia introducida por Wüthrich. En la contraparte fermiónica se definió también, en este trabajo de Eckert, la concurrencia fermiónica en completa analogía con la concurrencia de acá para qubits distinguibles. Y entonces tenemos aquí el estado más chiquito, en el caso fermiónico, donde hay este enredamiento. Tenemos los dos fermiones en este estado más general posible, y la concurrencia fermiónica o una medida de este enredamiento es de nuevo esta función análoga a la de acá, que depende pues de los coeficientes del estado.
Ahora, para sistemas más grandes, si aumentamos la dimensión, no el número de partículas, sino la dimensión de cada una de ellas, tenemos 2 qubits y de nuevo la concurrencia de la que hablé hace un momento. Y para el caso fermiónico, tenemos una expresión para 2 fermiones de dimensión arbitraria que tiene la forma que aparece aquí abajo. Es análoga a la concurrencia que está aquí a la izquierda y obviamente en el caso en que la dimensión esta D sea 4, pues se reduce a la concurrencia de Eckert. Entonces ya tenemos en principio una manera de medir este enredamiento que ya está bien definido para sistemas de 2 fermiones nada más, de cualquier número de dimensiones. Ahora, una vez que ya está definido y podemos cuantificarlo, nos preguntamos cómo podemos generar ese enredamiento y cómo lo podemos relacionar con el enredamiento entre Alice y Bob para alguna tarea de información cuántica. Y bueno, este es el trabajo por si lo quieren ver. Entonces voy a platicar un poco nada más la idea del proceso y vamos a partir de considerar un par de electrones, las 2 bolitas que tengo acá, tienen su spin en medio y están en un doble pozo. Entonces el pozo A y el pozo B, que son distinguibles, tienen un traslape espacial 0. Digamos. En este caso, cada uno de los fermiones, cada uno de los electrones, puede estar en 4 situaciones posibles. Entonces puede estar en el pozo de la izquierda, con espina hacia abajo, o en el de la izquierda, con su espina hacia arriba, o lo mismo, pero en el pozo de la derecha. Entonces cada uno de estos particulitas tiene 4 estados accesibles, tiene dimensión 4, su espacio de Hilbert, y entonces con esto tenemos, con este sistema, tenemos el mínimo que necesitamos para generar enredamiento fermiónico. Pues vamos a considerar como un estado inicial aquel donde tenemos los 2 electrones en un pozo, digamos en el pozo de la izquierda. Entonces el estado inicial tiene esta forma, es un determinante de Slater, ¿no? Porque no sabemos, uno tiene spin hacia abajo, uno tiene spin hacia arriba, aquí está antisimetrizado como debe ser, los 2 están en el pozo A, y bueno, como este es un determinante de Slater, pues la concurrencia fermiónica de mi estado inicial es 0. Entonces yo parto de un estado inicial que solo tiene correlaciones de intercambio, entonces no tiene concurrencia fermiónica. Ahora, el siguiente paso en el proceso es permitir que las partículas puedan tunelear al otro pozo. Entonces eso se puede hacer con una transformación efectiva, que es la que aquí llamamos de split, que actúa de la misma forma en cada espacio de Hilbert de cada una de las partículas, y básicamente aquí está el mapita de lo que hace esta transformación. Es si yo tengo el estado, bueno, la partícula en el pozo A, con un cierto estado de spin sigma, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, entonces va a quedarse en ese pozo con probabilidad 1 menos P, o con cierta probabilidad P va a brincar al pozo de la derecha. Cuando uno aplica entonces ese splitting process, ese tunelaje, entonces resulta un estado final. Y ese estado final, bueno, es este chorizo, pero aquí pongo unos dibujos donde se explica a qué corresponde cada término. Entonces hay un primero que corresponde al caso en que las 2 partículas se quedaban en el pozo de la izquierda. Este de en medio, todo este término de acá, que corresponde a una situación física donde tengo una partícula en el pozo A y la otra en el pozo B. Y finalmente el tercer cacho, que es cuando los 2 tunelaron y se quedaron ahora en el pozo de la derecha. Ahora, después de esta transformación, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el enredamiento fermiónico que tengo ahora en este estado, después de haber hecho la transformación? Y lo que se puede probar con un poquito de álgebra es que todo este estado gigantesco en realidad es un determinante de Slater en términos de estos nuevos vectores, acá están definidos, ¿no? En esta nueva base.
Y entonces la concurrencia fermiónica pues también va a ser nula. Entonces en el proceso de tunelaje no se generó ningún enredamiento fermiónico. El siguiente paso entonces, que ya corresponde a la generación de este enredamiento, es un proceso de detección de partículas. Este es el estado que teníamos después del tunelaje, tiene sus 3 contribuciones. Y si entonces ponemos detectores en cada uno de los pozos y pues seleccionamos los casos donde los 2 detectores hagan clic, de manera que nos quedamos con un estado donde hay un pozo a la derecha y un pozo a la izquierda, entonces el estado proyectado con el que nos quedamos, pues es este de acá, que es el que corresponde a esta situación. Y este estado tiene enredamiento fermiónico entre los 2 electrones. Entonces, como ven, esta es una superposición de 2 determinantes de Slater y un cálculo con las expresiones que mostré hace un rato muestra que es una concurrencia que es diferente de 0 y bueno, vale 1. Entonces ahora, uno generó después de este tunelaje y esta detección de partículas, tiene un estado que ya tiene enredamiento fermiónico, pero ahora uno puede hacer una nueva partición de la base, esta es la base del espacio del sistema, y puedo adscribir estos 2 vectores al espacio de Hilbert de Alice, por ejemplo, de un agente que esté en el pozo izquierdo. Y un agente que tenga acceso a los grados de libertad de spin del pozo izquierdo, pues entonces va a tener un qubit, porque tiene un sistema que está hacia abajo o un sistema que está hacia arriba, su spin. Tiene un sistema a 2 niveles. Lo mismo para un agente físico que esté en el pozo de la derecha. Entonces, haciendo esta nueva división o nueva separación del espacio de Hilbert, corresponde a otra bipartición del sistema, este estado proyectado, que tiene enredamiento fermiónico, es exactamente el estado que pinto acá abajo, nada más que referido ahora a otra base, ¿no? A la base de Alice o la base de Bob. Entonces, este estado, como lo pueden reconocer, pues es un estado enredado de 2 qubits que son perfectamente distinguibles, porque uno está en un pozo y el otro está en el otro. Y este estado tiene una concurrencia o un enredamiento calculado como partículas distinguibles que también vale 1. Entonces, ¿qué muestra esto? Que una parte de un estado con correlaciones mínimas de intercambio, donde no hay enredamiento fermiónico, y uno puede permitir este proceso de tunelaje, donde prepara el sistema para después, cuando uno hace la medida y encuentra que tiene 2 partículas, bueno, una partícula en cada pozo, cuando hace clic y me quedo nada más con el estado proyectado, entonces he logrado generar un estado con enredamiento fermiónico, este que está acá. Y este estado, para todo fin práctico de alguien que tenga acceso a cada uno de los pozos, es exactamente igual de útil que un estado de Bell, que uno estado enredado 2 qubits distinguibles con el que ya puede hacer diferentes tareas. Y hay que destacar que la cantidad de enredamiento entre los sistemas distinguibles, con el que me quedé al final, es igual a la cantidad de enredamiento fermiónico que se generó en este proceso de proyectar. Este esquema, que es bastante sencillo, se puede generalizar. Uno puede pensar que tiene 2 partículas, ahora de dimensión 2n, y genera un proceso de detección de partículas donde resulta que tiene una localizada en alguna región A y otra en la región B, y entonces se obtiene un estado que en general se puede expresar de esta forma. Y cuando estos agentes A y B operan sobre estos grados de libertad internos, entonces este estado es un estado efectivo para estos 2 agentes que tiene esta forma de acá, que podemos, como es un estado bipartito, pues siempre podemos descomponer en términos de su descomposición de Schmidt. A su vez, el estado general, que aparece acá,
bueno, que en realidad son el mismo, ¿no? Nada más que referidos a bases diferentes. También tiene una descomposición tipo Schmidt fermiónica, y lo que se puede mostrar, no quiero entrar tanto en el detalle, es que uno puede calcular el enredamiento fermiónico de este estado, con la expresión que mostré hace ya varias láminas, y encuentra por este caminito que es numéricamente igual siempre al enredamiento entre estos dos bichos distinguibles del estado efectivo. Entonces, cuando tenemos este estado puro y un proceso de detección que resulta en estas dos partículas localizadas, uno no puede generar enredamiento útil, es el que llamamos que le sirve a Alice y le sirve a Bob para hacer algo, sin haber generado en el proceso enredamiento fermiónico. Entonces vienen de la mano porque de hecho la cantidad de enredamiento de uno y otro es exactamente la misma. Para resumir, bueno, recuerdo un poco esta definición de enredamiento fermiónico, es completamente análoga a la definición de enredamiento entre sistemas distinguibles, pero toma en cuenta que los estados de mínima correlación pues, son determinantes de Slater. Entonces lo entendemos como una superposición coherente de determinantes de Slater. Para construir esas medidas de enredamiento, uno tiene que elaborar medidas que, bueno, deben cumplir varias propiedades, pero, bueno, la primera es que se tienen que anular cuando el estado existe una base donde lo puedes componer como un único determinante de Slater, y a partir de estas medidas que introduje, se analiza este método para generar enredamiento útil a partir de generar enredamiento fermiónico, que es creado en el proceso de la detección. Y hay tres cosas que quiero destacar del resultado, y son, la primera es que el estado inicial del que partimos es un estado que tiene correlaciones de Slater. Entonces, uno puede, a partir de estados de mínima correlación fermiónica, generar enredamiento útil. Pero para hacerlo, necesita dos cosas. Generar enredamiento fermiónico, porque si no lo genera, entonces tampoco se va a generar enredamiento útil. Y el proceso de generación de este enredamiento fermiónico es una detección de las partículas. Finalmente, bueno, esto no lo muestro, no quiero entrar en el detalle, pero este esquema que mostramos aquí se puede extender a sistemas de N fermiones, donde de nuevo permitir el tunelaje y tener entonces M o N menos N fermiones. Pero lo que quiero destacar es esta idea de que van de la mano la generación de un enredamiento accesible con un generamiento fermiónico. Entonces, el enredamiento fermiónico así definido es una cantidad útil y un recurso que debe existir si uno quiere generar enredamiento para diferentes tareas de comunicación cuántica. Y bueno, con eso termino. Gracias. Me salgo. Gracias, Andrea. Muy clara la charla. Tenemos acá una pregunta de Vinci. ¿Quieres preguntar? Si alguien más quiere preguntar, también se puede anotar en el chat. Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, muy clara la charla, muy buena, gracias. Gracias. Tengo un par de preguntas, a ver si me las acuerdo. Una es, bueno, hiciste el tunelaje y después los detectaste, entonces preparaste un estado correlacionado, como si dijéramos. Y ahí parecía que hubiera otro paso que era, o otra condición que era que tenías que tener acceso a los dos pozos, eso no lo entendí. El paso 3. No, el paso 3 no, más adelante. No, acá. Como el 5. Ajá, sí. Bueno, acá ya está preparado, acá ya está proyectado, entonces me quedé con este estado acá, donde hay uno en cada uno. Ahí la idea es, bueno, como A y B
son agentes distinguibles, ¿no? Porque están separados espacialmente. Entonces, puedo decir que el pozo A es el laboratorio de Andrea y el pozo B el laboratorio de Beto, ¿sí? Ajá. Entonces, si Andrea y Beto tienen, y tienen acceso a los grados de libertad de spin del electrón que está aquí, entonces la persona que está a la izquierda tiene un sistema de 2 niveles. Porque fíjate, aquí tienes, en el laboratorio de Andrea hay un spin que puede estar hacia abajo o un spin que puede estar hacia arriba. Y lo mismo en el del Beto. Entonces, un agente, o sea, el agente físico que tenga acceso a la partícula que está en este pozo, tiene un qubit. Y lo mismo el de acá. Y entonces el estado, este proyectado, que es exactamente el mismo. O sea, aquí no hay un paso físico. Entre este estado proyectado y el 5, no hay una operación física. Es simplemente el hecho de particionar diferente el espacio para que ahora alguien que tiene acceso a la partícula en el pozo A, o sea, ve que el estado es un estado enredado compartido con un agente que está en el pozo B. Ah, ok, perfecto. O sea, básicamente tenés que tener un detector que puedas localizar en A o en B, digamos. Claro. Algo así, perfecto. O sea, tú tienes un detector para ya generar este estado, y entonces este estado lo que significa es que cada una de que las dos partes comparten un estado entrelazado de 2 qubits. Perfecto. Y este proceso también se podría, o sea, si vos tuvieras, por ejemplo, un pozo y mucha interacción entre las partículas, ¿no? ¿Podrías generar este estado también sin tener que pasar por el paso del tuneleo y todo eso? Depende, ¿no? O sea, si tienes aquí el paso del tuneleo, en realidad lo que te va a preparar es que tú tengas un estado enredado en 2 localizaciones separadas. Y entonces a la hora que proyectes, o sea, finalmente estás generando enredamiento entre los modos, entre A y B, ¿sí? Si tú tienes nada más un pozo, o sea, te quedas aquí, y generas nada más interacción entre las partículas, pero las dos partículas se quedan en la misma localización espacial. No, pero imagínate que la interacción es muy fuerte de tal manera que se separan. Ah, ajá, sí. El efecto es el mismo, ¿no? Sí, me imagino que sí. No tiene por qué ser un proceso como el que pinté acá, ¿no? Ah, ok. Y O eso, sea, entonces, eso es lo que llaman, esto cuando el estado se vuelve análogo a partículas distinguibles, correlacionadas, ahí es cuando se dice que tenés una fermionización, que hubo una fermionización, ¿puede ser? ay, no sé, ¿qué es una fermionización? No sé a qué te refieres con fermionización. Ah, no sé, es que bueno, yo tampoco, si no, no te lo preguntaría. Pero, No ya sé, lo leí pero por no tu... conozco el término. Bueno, no, nada, entonces, no te preocupes. Bueno, gracias. No, ¿de qué? Tal vez ahora pueden seguir las discusiones con la charla de Eloísa, que va a hablar de 2 partículas en un solo pozo y va a hablar justamente un poquito de fermionización. Así que a lo mejor ahí podemos continuar con las discusiones después de esa charla. Sí, que nos expliquen lo de la feminización. Lo tengo. Creo que estamos entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias Andrea y vamos a pasar a la siguiente charla, la última charla de